Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno en un evento que sacudió Siberia hace más de un siglo ya. Una explosión enorme, misteriosa. Hablamos del evento de Tunguska. Un caso que, todavía hoy sigue dando de qué hablar. Para empezar, ¿podrías llevarnos a ese momento? ¿Qué pasó exactamente ese 30 de junio de 1908? Claro, imagínate la escena. Mañana del 30 de junio de 1908, estamos en Siberia Central, una región súper remota, cerca del río Podkamena-Tunguska. Temprano, Poco después de las 7 de la mañana hora local. Los pocos testigos que había por ahí, más que nada gente del pueblo evenki, cazadores, pastores, vieron algo increíble. Una bola de fuego gigante cruzando el cielo. Decían que era casi tan brillante como el sol. Se movía del sureste al noroeste. Algunos sintieron un calor fuertísimo. ¡Wow! Y minutos después, tipo 7:14 de la mañana, vino la explosión. Una cosa descomunal. Primero un destello que iluminó todo, pero todo. Y después una onda de choque brutal. Rompió ventanas a cientos de kilómetros, Hay reportes de hasta 650 kilómetros de distancia. ¿Tanta distancia? Increíble. Sí. Gente derribada, animales. Y se vio una nube enorme, como un hongo subiendo. El ruido, ensordecedor. Se escuchó a más de 1000 kilómetros. Imagínate, maquinistas del Transiberiano, lejísimos, pararon los trenes pensando que les había explotado la locomotora. ¡Qué locura! La gente local debió entrar en pánico. Totalmente. Pánico absoluto. Pensaron que era la guerra o el fin del mundo directamente. Algunos creyeron que era un dios enojado. La energía que se liberó fue, tremenda. Se calcula entre 10 y 20 megatonadas. O sea, millones de toneladas de TNT. Para tener una idea, ¿eso cuánto es? Mira, para que nos hagamos una idea, es como 1000 veces la bomba de Hiroshima, más o menos. 1000 veces. Es inimaginable. ¿Sí? Y esa energía no solo tiró árboles, generó ondas sísmicas que se registraron en toda Eurasia, como un terremoto de magnitud 4.7, 5.0. Y leí que hubo efectos raros después, ¿no? En la atmósfera. Exacto. Eso también es muy llamativo. Las noches siguientes, en Europa, en Asia, las noches eran súper brillantes. En Londres se podía leer el diario a medianoche, al aire libre. Se vieron nubes altísimas, plateadas, que se llaman noctilucentes, y la atmósfera en general se puso como más opaca por meses, por el polvo que quedó flotando arriba. Lo notaron hasta en observatorios de Estados Unidos. Un evento de esa magnitud, pero en un lugar tan aislado, me imagino que tardaron en investigar, ¿no? ¿Cuándo empezaron a tomarlo en serio? Sí. Pasó bastante tiempo. Por un lado, la lejanía extrema. Y por otro lado, la época. Rusia estaba complicadísima. Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil. No era momento para expediciones a lugares perdidos. Claro, otras prioridades. Exacto. Las primeras noticias eran fragmentos, relatos de gente local que tardaban años en llegar. Y ahí entra Leonid Kulik. Él era un mineralógico ruso, muy interesado en meteoritos. Escuchó estas historias y sospechó desde el principio que había sido un meteorito gigante. Pero recién en 1927, fíjate, casi 20 años después, pudo organizar la primera expedición científica importante. ¡20 años! Sí. Tuvo que convencer al gobierno soviético. Les dijo que quizás encontraban una masa enorme de hierro de meteorito, útil para la industria. Esa fue parte de la justificación. La expedición fue toda una aventura. Y con ayuda de guías locales, evenki, que conocían la zona como la palma de su mano, llegaron al epicentro. Y ahí vino la gran sorpresa, la que marcó todo el misterio por décadas. No había cráter. ¿Cómo que no había cráter? ¿Con esa No. explosión? Nada de nada. Ni un agujero, ni un borde levantado. Nada. Eso fue desconcertante, claro. Kulik esperaba encontrar un cráter enorme y restos del meteorito. ¡Qué extraño! Si no había cráter, ¿qué encontraron entonces? ¿Cómo era el lugar? Encontraron devastación pura. Pero una devastación muy particular. Un área gigante de bosque. Unos 2.150 kilómetros cuadrados. O sea, más grande que muchas ciudades importantes. Totalmente arrasada.
Se calcula que unos 80 millones de árboles caídos. Como fósforos. ¡80 millones! Sí, una brutalidad. Y lo más curioso era el patrón. Los árboles estaban caídos hacia afuera, desde un punto central, como los rayos de una rueda. Pero no era un círculo perfecto, ¿eh? Tenía una forma más bien como de alas de mariposa. Eso sugería que quizás el objeto no cayó vertical, sino en ángulo, o que la explosión tuvo cierta dirección. Forma de mariposa. Curioso. ¿Y justo en el centro qué había? Eso era aún más raro. En la zona cero, digamos, un área de unos 50 kilómetros cuadrados, muchos árboles estaban quemados, sí, pero justo en el epicentro, algunos árboles seguían de pie, pero pelados, sin ramas, sin corteza, como postes de telégrafo fantasmales. Ajá. Eso indicaba que la fuerza principal vino de arriba, una onda de choque aérea, no un impacto directo en ese punto. Entiendo. Kulik debió quedar perplejo. Totalmente. Pero no se rindió. Estaba convencido de que el cráter tenía que estar por ahí, escondido. En otras expediciones, llegó a drenar un pantano chiquito cerca del centro, pensando que el cráter estaría bajo el agua. Y... Nada, solo barro y troncos viejos. En 1938 hizo un vuelo de reconocimiento, sacó las primeras fotos aéreas. Ahí se confirmó bien la forma de mariposa de los árboles caídos. Kulik le dedicó años a esto, volvió varias veces. Lamentablemente, murió durante la Segunda Guerra Mundial, sin resolver el misterio. ¡Qué historia la de Kulik! Una dedicación increíble. Entonces, tenemos una explosión aérea tremenda, sin impacto claro. ¿Cuál es la explicación científica que más se acepta hoy? Bueno, hoy el consenso científico apunta a un objeto extraterrestre, sí, pero que no llegó a chocar contra el suelo. La clave es que explotó en la atmósfera. Un airburst, una explosión aérea, a una altitud de entre 5 y 10 kilómetros más o menos. ¿Y cómo saben eso? ¿Qué pruebas hay? La evidencia fuerte no apareció con Kulik, sino mucho después, en los años 50-60. Investigadores analizaron muestras de suelo, y sobre todo de turba. La turba es genial porque guarda capas de cada año, como un archivo, y encontraron microesférulas, bolitas de vidrio microscópicas. Microesférulas. Sí, y al analizarlas, vieron que tenían mucho níquel e iridio, metales que son raros en la corteza terrestre, pero muy comunes en meteoritos. Ah, claro. Después, análisis más finos de la turba del año 1908 confirmaron esa anomalía de iridio. Y también encontraron firmas isotópicas, o sea, las proporciones de distintas versiones de elementos como el carbono eran diferentes a las de la Tierra, pero sí coincidían con material del espacio. Entiendo. Y muy importante, midieron la radioactividad en la zona y no había nada raro. Eso descartó de plano ideas de explosiones nucleares naturales o cosas así. Ok, entonces, fue un objeto del espacio que explotó en el aire. Pero, ¿qué tipo de objeto? ¿Una roca? ¿Un asteroide? ¿O era más bien como una bola de nieve sucia? ¿Un cometa? Leí que ahí está el gran debate, ¿no? Exactamente. Esa es la gran pregunta que todavía sigue abierta. ¿Asteroide o cometa? Ambas opciones tienen argumentos a favor y en contra. Por un lado, la hipótesis del cometa. Fue una de las primeras ideas fuertes propuesta por Fred Whipple allá por 1930. Los cometas son básicamente hielo sucio. Hielo de agua, metano, amoníaco, mezclado con polvo y rocas chicas. Son bastante frágiles. Ajá. Un cuerpo así, tan frágil, podría haberse desintegrado y vaporizado casi por completo en una explosión aérea tan potente. Eso explicaría muy bien por qué no hay cráter ni se encontraron pedazos grandes en el suelo. Tiene sentido. Y además, la desintegración de un cometa soltaría muchísimo polvo fino y partículas de hielo en la alta atmósfera. Eso encaja perfecto con las noches brillantes que se vieron en Europa y Asia, después. La luz del sol rebotando en esas partículas. Cierra bastante bien. Sí. Y esta idea se reforzó en 1978, cuando un astrónomo, Kresak, sugirió una conexión con la lluvia de meteoros beta-tauridas. Esa lluvia viene del cometa Encke, y resulta que Tunguska ocurrió justo en el pico de actividad de esa lluvia, y la trayectoria calculada del objeto de Tunguska parecía coincidir con la órbita de esas partículas. Muy interesante la conexión con las beta-tauridas. Pero si la hipótesis del cometa explica varias cosas, ¿por qué se piensa también en un asteroide? ¿Qué argumentos hay? Bueno,
La hipótesis del asteroide ganó fuerza más tarde, sobre todo con los trabajos de Zdeněk Šećanin en los 80s. Su argumento principal es la profundidad a la que entró el objeto antes de explotar, esos 5 a 10 kilómetros. Šećanin dijo, un cometa tan blandito se hubiera roto mucho más arriba. Para llegar tan abajo tenía que ser algo más denso, más duro, o sea, una roca, un asteroide. Ok, la resistencia del material. 60 metros. No parece tan grande para causar todo eso. Es que la velocidad es clave. Entran a decenas de kilómetros por segundo. La energía cinética es enorme. Y hay otra pista. Un estudio italiano analizó resina de árboles de la zona. Encontraron partículas microscópicas atrapadas en la resina de 1908. Y la composición química de esas partículas parecía más de asteroide rocoso que de cometa. Vaya, también hay evidencia para el asteroide. Pero entonces volvemos al problema inicial. El mismo que tuvo Kulik. Si fue un asteroide rocoso, ¿dónde están los pedazos? ¿Por qué no hay cráter? Claro. Los que definen la teoría del asteroide dicen que quizás la combinación exacta de velocidad, ángulo, presión, temperatura, hizo que se desintegrara y vaporizara por completo en el aire. Una fragmentación catastrófica total, sin dejar restos grandes. Fascinante. Las dos teorías tienen sus puntos fuertes y débiles. Y hablando de la ausencia de cráter, nunca se encontró nada que pudiera ser un cráter, aunque fuera polémico. Sí, sí. Y esa es una parte más reciente y muy interesante. La historia del lago Checo. En 2007, un equipo de geólogos italianos de la Universidad de Bolonia, liderados por Luca Gasperini, propusieron algo audaz. Dijeron que un lago chiquito, casi redondo, el lago Checo, que está a unos 8 kilómetros del epicentro, podría ser el cráter. ¿El cráter perdido? Exacto. Mapearon el fondo del lago con sonar y vieron que tenía una forma rara, como de embudo, cónica, diferente a otros lagos de la zona, que suelen ser planos por el deshielo del permafrost. ¿Y cómo explicaban eso? Su hipótesis es que un pedazo del objeto principal, quizás uno de 10 metros, más duro, sobrevivió a la explosión en el aire. Siguió volando, pero ya mucho más lento, y chocó contra el suelo blando y pantanoso de esa zona. Como el suelo tiene permafrost debajo, el impacto no habría hecho un cráter típico, sino que habría penetrado, derretido el hielo y liberado gases, formando esa estructura cónica. Un impacto suave, lo llamaron. Una idea ingeniosa para resolver el enigma, pero dijiste que era controvertido. ¿Por qué? La principal objeción viene de estudios rusos anteriores. Ya en los años 60 habían sacado muestras de sedimento del fondo del lago y dataron las capas más profundas en varios miles de años, como 5.000 años. O sea que el lago ya estaba ahí mucho antes de 1908. Ah, eso complica la teoría. Sí. El equipo italiano dijo que el impacto pudo revolver los sedimentos viejos y que solo la capa de arriba, de 1 metro, era posterior a 1908. Pero bueno, la discusión sigue. Harían falta más pruebas, perforar más profundo en el lago, buscar restos del impactador abajo. Claro. Y además, otros científicos dicen, si cayó un pedazo de 10 metros ahí, ¿dónde están los miles de pedacitos más chicos tipo grava que deberían estar alrededor? No se han encontrado. Así que sigue siendo una hipótesis muy debatida. Parece que el misterio del cráter sigue ahí. Aparte del debate asteroide-cometa y lo del lago Checo, surgieron otras ideas más exóticas para explicarlo. Sí, claro. Un evento así es un imán para teorías raras. La mayoría descartadas por falta total de pruebas, ¿no? Por ejemplo, se habló de un mini agujero negro primordial que atravesó la Tierra. Pero tendría que haber habido una explosión de salida del otro lado del planeta, y no la hubo. Descartado. Se habló de antimateria. Un pedazo de antimateria chocando con la atmósfera. Pero las esférulas que se encontraron son de materia normal, y no hay pruebas de que haya objetos de antimateria viajando por ahí. Tampoco cuadra. Y luego, claro, la más popular. Una nave extraterrestre. Un ovni que explotó. Eso lo popularizó mucho una novela de ciencia ficción rusa de 1946. Pero cero evidencia científica. Los supuestos restos metálicos que a veces se encuentran por ahí suelen ser de cohetes rusos. Ciencia ficción, entonces. Totalmente. Incluso se llegó a proponer una bomba de hidrógeno natural, que un cometa muy rico en deuterio hizo fusión nuclear. Pero eso va contra la física que conocemos. Queda claro que la explicación más sólida, con la evidencia que hay,
es la explosión aérea de un cuerpo celeste. Pero, pensando ya en perspectiva, ¿por qué sigue siendo importante estudiar Tunguska hoy, más de 100 años después? Es importantísimo, por varias razones. Primero, es el evento de impacto o casi impacto más grande que tenemos registrado en la historia moderna. Con testigos, datos sísmicos, atmosféricos, es un caso de estudio real, único. Segundo, nos muestra el poder destructivo que pueden tener objetos relativamente chicos. Hablamos de algo de decenas de metros, no kilómetros, y aún así liberó la energía de una bomba termonuclear, y sin tocar el suelo. Es una advertencia seria. Exacto. No hace falta un impacto directo para causar una catástrofe. Y tercero, y creo que es lo más importante, nos recuerda lo vulnerables que somos. Si ese objeto hubiera llegado unas horas antes o después, o con otra trayectoria, podría haber explotado sobre San Petersburgo, Londres, cualquier ciudad grande. Las consecuencias habrían sido... Terribles, inimaginables. Millones de muertos, una ciudad borrada del mapa. Tuvimos suerte, entre comillas, de que cayera en medio de la nada siberiana. Por eso, estudiar Tunguska es clave para lo que llamamos defensa planetaria. Entender cómo se rompen estos objetos en la atmósfera, cómo liberan su energía, qué efectos causan, todo eso ayuda a mejorar los modelos para predecir qué pasaría en el futuro. Y claro, impulsa a buscar y seguir asteroides y cometas peligrosos, y pensar en cómo desviarlos si hiciera falta. En resumen, una explosión gigantesca en Siberia en 1908, causada por un objeto del espacio, probablemente un asteroide pequeño o un cometa, que estalló en la atmósfera. Todavía se debate si fue uno u otro y el misterio del lago Checo sigue ahí. Pero sin duda, Tunguska es un caso clave, un recordatorio potente de las fuerzas cósmicas que nos rodean. Y para reflexionar un poco, las estimaciones dicen que eventos como el de Tunguska podrían pasar cada pocos siglos. Hemos mejorado mucho detectando asteroides grandes, pero ¿qué pasa con los más pequeños como este? ¿Estamos realmente preparados para detectar a tiempo algo así, que igual podría destruir una región entera si cae donde no debe? Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Hasta la próxima.